Ponga mucha atención con esto porque se reporta el primer caso de rabia humana en Zacatecas. Estamos hablando del primer caso en ese estado desde 1987. La paciente es una joven de 17 años que permanece en terapia intensiva desde el miércoles pasado. ¿Y qué ocurrió? Pues fue mordida por un zorrillo y después de eso las autoridades tuvieron que activar un protocolo epidemiológico que básicamente es empezar a vacunar con esa vacuna antirrábica pues a los contactos. Sí, y la verdad es que lo que preocupa es que México fue declarado libre de rabia humana transmitida por perros en 2019, pero en 2024 hubo 2 casos, uno en Quintana Roo y otro en Michoacán. Actualmente los murciélagos son la principal fuente de rabia en nuestro país y para hablar de este tema tenemos a un especialista, es infectólogo Eduardo Becerril. Gracias por estar aquí, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué tanto nos alerta este primer caso en Zacatecas? Pues bueno, no es motivo para alarmarnos todos o la población en general, porque como bien ustedes lo dijeron, en el mundo la principal causa de rabia humana o de transmisión de rabia humana es por los animales domésticos, principalmente los perros. Sin embargo, desde el 2006 la rabia humana, la rabia en caninos o en perros o en animales domésticos está controlada y erradicada por estas campañas de vacunación. Actualmente la rabia sigue siendo un problema de salud pública y en nuestro país y en general en el continente americano hay otras especies de animales, principalmente mamíferos como los zorros, zorrillos, chacales, una infinidad de animales, incluso los murciélagos son la principal causa de transmisión, que se conocen como reservorios. Es decir, el virus vive en estos animales, no provoca enfermedad y solamente lo transmiten o vive en estos animales, en la saliva de estos mamíferos. Entonces, ¿cuándo vamos a tener estos casos? Como bien lo dijeron, este caso que es fortuito, desafortunado, pues fue por una agresión directamente de este animal, que sabemos que es un portador de rabia, y evidentemente la mordida con el contacto con la saliva es lo que nos pone en riesgo. Entonces, realmente no hay que alarmarnos, la rabia existe, seguirá existiendo, porque desafortunadamente no podemos tener control de la rabia en esta vida silvestre. Pero lo más importante es que cuando tenemos antecedente de ser atacados o agredidos por alguno de estos animales, pues es acudir al médico. Si tenemos una mordedura o una lesión, hay que lavarnos la herida con agua jabón durante 15 minutos y evidentemente acudir al médico para que evalúen el riesgo. En materia de prevención, la vacuna antirrábica no forma parte del esquema de vacunación, del esquema nacional de vacunación. No, de hecho la rabia es una enfermedad mortal, o sea, una vez que alcanza el sistema nervioso central, pues realmente ya no hay ningún tipo de tratamiento, solamente son medidas de soporte. Pero la vacuna se puede utilizar o está indicada en personas que manejan este virus en los laboratorios o que trabajan con esta vida silvestre o en personas que tienen contacto con estos animales que son los reservorios. Una vez que somos agredidos o tenemos una mordedura simple o una lamedura de cualquiera de estos o que tenemos contacto con la saliva y alguna herida en la piel, es importante que tengamos esto, entonces ahí sí una de las medidas para evitar que la rabia afecte el sistema nervioso central es ponernos la vacuna o vacunarnos, pero mucho depende de evaluar, o los médicos tenemos que evaluar el riesgo para decidir si administramos o no administramos esta vacuna como parte de un tratamiento, una profilaxis posterior a una exposición de riesgo. Ahora, estamos hablando sí de una enfermedad mortal si no se atiende de manera inmediata. Y te lo enfatizo así para saber cuál es el ABC, cuánto tiempo tenemos después de un contacto con un animal que probablemente esté infectado a correr al hospital o a un médico. O sea, una vez que tenemos contacto con estos animales, si tenemos Solo quiero aclarar, es contacto de la saliva con sangre del humano. No, la saliva a través de una mordedura o una lesión de la piel, una laceración de la piel. Okay. Una herida abierta, ahí si tenemos contacto con la saliva de estos animales, entonces hay que lavar siempre, o sea, recomienda lavar la herida durante 15 minutos con agua, jabón y de inmediato acudir al médico, porque el médico tiene que decidir si podemos capturar al animal, lo podemos mantener en observación para ver si desarrolla estas manifestaciones o hacer una evaluación del animal que nos agredió para ver... para detectar si es portador o no de este virus de la rabia. Entonces, realmente es de forma inmediata, porque hay un término que se llama periodo de incubación, que es el tiempo en el que tenemos contacto con estos virus, bueno, en este caso el virus de la rabia, y el tiempo en el que empezamos a desarrollar los síntomas. Entonces, de la rabia es
tan prolongado como hasta un año, dependiendo de la cantidad de virus con el cual tengamos contacto. Entonces, puede ser de una semana hasta un año este periodo en el que fuimos agredidos, tuvimos contacto, nos infectamos con el virus y empezamos a desarrollar los síntomas. Entonces, la recomendación es que si tenemos una agresión por estos animales, pues igual acudir de forma inmediata al médico, porque ahí sí es crucial el inicio de esta vacunación, e incluso también, aparte de la vacunación, hay otra forma de prevenir que el virus se desarrolle y llegue al sistema nervioso central con la aplicación de una inmunoglobulina que tiene una cantidad importante de anticuerpos específicos contra esta rabia. Entonces ahí el médico decide, dependiendo de cuántas mordeduras tenemos, por ejemplo, si nos cae la saliva en las mucosas, principalmente en el ojo, también se considera como alto riesgo y tenemos que administrar la vacuna y esta inmunoglobulina específica contra la rabia para evitar que el virus se desarrolle, avance y llegue al sistema nervioso central, que ahí es cuando no hay ninguna cura para este tipo de enfermedades. De las especies, ¿de qué animales especialmente nos cuidamos? Como que asociamos casi siempre rabia con animales, pero hablábamos que los murciélagos son los que también portan la rabia, el zorrillo, ¿qué otros? Pues dice, o sea, todos los mamíferos tenemos riesgo de tener este tipo de infecciones, pero donde vive la rabia son principalmente los murciélagos, zorrillos, por ahí está viendo que mapaches. Yo no sabía que había zorros y zorrillos, pero hay zorros y zorrillos. Por ahí también vi otra especie, o la OMS en la página publica unos chacales, que son como una especie de caninos, que yo desconocía que existían. Ratas no, porque en ellas sí da una enfermedad que las paraliza. Entonces realmente los roedores no transmiten la rabia, porque en ellos provoca enfermedad como en los humanos. Y ahora, ¿cuánta probabilidad hay que alguien que llega al hospital grave, y te lo pregunto porque ahora la jovencita de 17 años está en terapia intensiva, entonces, ¿cuánta probabilidad hay de que puedan vencer al virus? Pues realmente se considera como una enfermedad mortal una vez que llega al sistema nervioso central, porque ya lo único que podemos hacer es dar medidas de soporte para mantener viva a esta persona, pero no sabemos si pueda, o sea, es muy difícil dar un pronóstico en este caso, pero es muy probable que sí termine en un desenlace fatal. Pues sí, sin duda, no hay que esperar finalmente a presentar los síntomas. Si es que hay contacto con un animal, alguna mordedura, etcétera, inmediatamente acudir con el especialista. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. Gracias a ustedes y espero sea de su agrado. Gracias. Sí, Buen es día. muy útil. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias.